Solo cuando abrí los ojos empezaron a manifestarse los sudores fríos. Mi mano se deslizó hasta el pecho y se quedó quieta. Los latidos eran rápidos, como los de un hombre que acaba de esquivar una bala. La pesadilla fue ligeramente distinta a la que había tenido durante los últimos 4 años. En esta, realmente había llevado a cabo el acto de dar fin a mi vida, sin nadie que pudiera detenerme. Cada vez que me quedaba sin oxígeno en ese sueño, despertaba con una profunda presión en el pecho, como si algo me obstruyera los pulmones. Pero esta vez no había presión. Solo sudor. Me recosté de nuevo y suspiré, recordando esas vacaciones de Navidad. Ese año acababan de lanzar Pokémon Sol, y me habían regalado tanto el juego como un peluche de Pikachu. Mis habilidades como artista habían mejorado, había creado un nuevo personaje al que llamé X, y jugué solo hasta completarlo. Sin embargo, esa partida estuvo llena de momentos tan intensos que no pude evitar contarlos en línea. Aunque nadie me creyera, nadie podría quitarme los recuerdos que tengo de Sol. Los buenos y, lamentablemente, los malos. Me giré y vi una suave luz verde. Mi 3DS estaba en modo suspensión, justo al lado de mi peluche de Pikachu. No importaba a dónde fuera, siempre llevaba la 3DS conmigo, solo para tener a X a mi lado. Incluso apagada, tenerla cerca me ayudaba, de alguna manera. Algún tiempo después de terminar mi partida en Sol, comencé a investigar fenómenos sobrenaturales, tratando de encontrar alguna explicación para la existencia de X. La descripción más cercana que encontré era una que ya había oído antes, aunque siempre creí que solo era posible si alguien la creaba a propósito. Una forma pensamiento. Esencialmente, un amigo imaginario que se manifiesta a partir de emociones. Parecía que había llegado tan lejos como podía en cuanto a identificar que era X, pero en el fondo no importaba que fuera, ni siquiera si era realmente un ser vivo. Lo único que importaba, era que él era real para mí. Y que me había salvado la vida. Deslicé la tapa de la 3DS y vi que la había dejado en Poké Relax, con X acurrucado, durmiendo. Toqué suavemente al Pikachu, viéndolo girarse y mirarme con los ojos entrecerrados, medio dormido. Pude notar una leve molestia en su mirada, pero sabía que solo lo despertaba si algo no estaba bien. Ni siquiera se levantó cuando las palabras comenzaron a salir por los parlantes. ¿Qué pasa, hermano? ¿Otra vez las pesadillas? Sí. Susurré. Pero esta vez fue diferente. Sus orejas se alzaron ligeramente. ¿Diferente cómo? No hubo presión cuando desperté esta vez. Solo sudor frío. Pero recuerdo haber visto algo antes de perder la conciencia. ¿Qué fue? Un escalofrío recorrió mi espalda antes de responder. Un par de ojos pálidos azules. Los ojos de X se abrieron de par en par. El miedo se hizo evidente, sin necesidad de palabras. Él sabía algo sobre eso, y yo estaba decidido a descubrir qué. X, sé honesto conmigo. ¿Sabes algo sobre esos ojos? Su respuesta fue lenta y calculada. También los he estado viendo en mis sueños. Ahora me tocó a mí abrir los ojos con sorpresa. Le pregunté por qué no me lo había contado antes, y me explicó que no los reconocía. Él había empezado a verlos en sus sueños antes que yo, pero sabía que no eran solo un par de ojos flotando. Estaban unidos a algo, aunque no tenía idea de qué. Me quedé pensando un poco. ¿Por qué yo los había empezado a ver recién ahora, si X y yo estábamos conectados? ¿A qué estaban unidos esos ojos? ¿Acaso quería saber qué horrores nos esperaban si descubríamos la verdad? Decidí que ya habría tiempo para pensar en eso por la mañana, cuando no estuviéramos tan agotados. Cerré mi 3DS y abracé fuerte a mi peluche de Pikachu, deseándole buenas noches a X. El sueño casi me vencía cuando sentí un leve movimiento en mis brazos, y un rostro que se enterraba entre ellos. Un susurro suave. Buenas noches, Mickey. La luz del sol fue lo primero que saludó mis ojos al despertar. Se filtraba a través de mis cortinas bastante cutres, funcionando como una especie de despertador silencioso. Aunque no fuera así, todavía tendría un pequeño peluche amarillo para sacudirme fuera del sueño. Me senté con un largo bostezo y, al mirar hacia abajo, vi que X también comenzaba a despertarse. Buenos días, amigo, dije con voz ronca, tratando de parpadear para despejarme los ojos. Buenos días, bro. ¿Alguna idea de qué podríamos hacer hoy? Llevé una mano lentamente al mentón mientras volaban pensamientos por mi mente. ¿Qué podríamos hacer hoy? Recordé el asunto de los ojos azules en nuestros sueños y supe que teníamos que averiguar qué estaba pasando.
Al mirar al Pikachu, noté que él también tenía muchas preguntas rondándole en la cabeza. La decisión estaba clara. Tenemos que investigar esto de los sueños. Afirmé. Por alguna razón, siento que podría tener algo que ver con el juego. X miró hacia la 3DS, y mis ojos pronto lo siguieron. La expresión en su rostro, al volver a mirarme, me decía que ya tenía algo en mente. Voy a meterme y mirar un poco, declaró con seguridad, claramente ansioso por empezar de inmediato. Asentí, dejándolo ir, y lo vi sentarse junto a la 3DS. Observé cómo, con un destello, el peluche volvió a su estado normal y una pequeña luz amarilla flotó hacia la consola portátil. Finalmente me deslicé fuera de la cama y empecé con mi rutina matutina. Mientras la realizaba, no podía evitar preguntarme cómo estaría explorando X dentro del juego. ¿El juego realmente le permitiría moverse libremente, o lo mantendría atado a mí hasta que hiciera algo? ¿Sería como saltar a un universo alternativo completamente funcional? Esperaba, por su bien, que fuera lo segundo. Después de escuchar sobre el limbo negro como la noche en el que quedó atrapado cuando derroté a Samina, no quería volver a someterlo a esa soledad. Claramente nos había afectado a ambos, considerando el caos emocional en el que me sumergió, al punto de que casi terminé con mi vida. Si X no me hubiera salvado. Prefiero no imaginar qué habría pasado con nosotros. Si él hubiera regresado y encontrado mi cuerpo colgando sin vida. Una notificación del celular me sacó, por suerte, de ese espiral oscuro. Al sacar el teléfono, me sorprendí al ver un correo de alguien completamente desconocido. Un tal Jack Stevens. Apenas lo vi, estuve a punto de enviarlo directo a la papelera hasta que leí el asunto. Necesitamos hablar. Inmediatamente. Un pequeño escalofrío me recorrió la espalda al ver esa línea. Si el mensaje era realmente para mí, no tenía idea de quién sería ni de qué trataría. Nunca había conocido ni escuchado hablar de ningún Jack Stevens, pero pensé que al menos debería revisar el correo para confirmar si se dirigía a mí. Al abrirlo, comencé a leer con atención. Para el señor Hollander. Hola. Espero que la línea del asunto haya captado su atención porque esto es, verdaderamente, una situación urgente. Mi nombre es Jack Stevens y, hace aproximadamente una semana, me encontré con una historia suya. Su supuesta experiencia sobrenatural relacionada con un juego de Pokémon. Al principio pensé que solo era otro escritor tratando de publicar una historia de terror cualquiera en internet. Pero cuanto más leía sobre sus vivencias, más me daba cuenta de que teníamos algo en común. Ambos estamos siendo acosados por algo supuestamente ficticio. Así que decidí contactarlo y compartirle mi historia. Una mucho menos conmovedora y mucho más traumática. Está adjunta a este correo, así que le pido por favor que la lea. Si ha vivido lo que dice, su contenido le resultará mucho más comprensible. Por favor, contésteme lo antes posible. No me queda mucho tiempo. Con respeto, Jack Nova Stevens. Tenía que ser demasiado bueno para ser verdad. Estaba convencido de que ese tipo debía estar tomándome el pelo. Pero parecía que no era así. Efectivamente, al final del correo había un archivo adjunto titulado Una grieta en la realidad. No lo abrí al instante. Guardé el teléfono y seguí con mi rutina de la mañana. Quería compartir esto con X, así que decidí dejar la historia en pausa. Mi mente bullía de pensamientos tras terminar de leer ese correo. Otra persona que había vivido una experiencia sobrenatural con Pokémon. Y una que, según decía, era mucho más terrorífica que la mía. Si Jack no estaba mintiendo, tal vez habíamos encontrado una fuente de información extra. Alguien que quizás pudiera brindarnos más detalles sobre los hechos que rodeaban nuestra situación con X. Cuando volví a mi habitación para recoger la 3DS y ver cómo estaba X, una idea cruzó mi mente. Aunque la posibilidad era baja, si no nula, no podía evitar preguntarme si Jack había tenido sueños similares a los míos. ¿Y si era así también habría visto los ojos? Si ese era el caso, entonces sabría que las cosas no eran lo que parecían. Abrí la 3DS y me recibió nuevamente la función Poké Relax, pero pronto noté una imagen inquietante. X regresó corriendo a la pantalla, visiblemente aterrorizado. Mi instinto protector se activó al instante mientras intentaba calmarlo. ¿Qué pasa?, pregunté con urgencia. Su respuesta me llenó de temor. Algo anda mal en el altar del sol. Yo investigué un poco y encontré algo parecido a un charco. Cuando me acerqué, Pikachu no pudo decir nada más, y comenzó a llorar.
Acaricié su cabeza a través de la pantalla mientras le susurraba palabras reconfortantes, asegurándole que no dejaría que nada lo lastimara de nuevo. Y lo decía en serio. Fuera lo que fuese, debía estar relacionado con los ojos. Las lágrimas de X se fueron desvaneciendo lentamente mientras me miraba, esperando saber qué haríamos. Para mí, solo había una opción clara. Vamos al altar, dije, con la ira ardiendo en mi garganta. ¿Pero y sí? No. No voy a permitir que nada te lastime a ti ni a este mundo que amo. Esta vez, haré lo que sea por ti, hermanito. El rostro de X mostró una ligera sorpresa antes de transformarse en una pequeña sonrisa. Gracias, Michael. Dijo. Cerré el Poké Relax y abrí rápidamente el mapa para volar al altar del sol. No iba a permitir que nadie ni nada me arrebatara este mundo ni a mis amigos. Comencé a subir los escalones del altar, lento al principio, pero luego me lancé a correr con todo. Hasta que vi algo que me hizo frenar y retroceder unos pasos. Había un pequeño cúmulo de una especie de baba negra esparcida por los costados de la escalera. La interacción que apareció al presionar me heló la sangre. Una extraña mancha negra está carcomiendo los escalones. Carcomiéndolos, como si fuera ácido. Continué subiendo lentamente, ahora caminando con atención para captar más detalles. Noté algo más. A medida que me acercaba al altar, el cielo se oscurecía más y más. Para cuando llegué a la cima, el cielo era completamente negro. No había sol ni luz de ningún tipo. Mis manos apretaron con fuerza la consola al ver cuán oscuro estaba todo, y fue entonces que lo comprendí. El lugar se parecía demasiado a la descripción que X había dado del abismo en el que se encontró. Cielo negro como la tinta, un paisaje vacío y un silencio casi total eran mis únicos acompañantes al llegar a la cima del altar del sol. Más de esa baba oscura me recibió cuando avancé hacia la plataforma principal, observando cómo esa masa pulsaba y se deformaba a intervalos aleatorios. Y entonces lo vi. El charco con el que X se había topado. Tan oscuro como el resto de la sustancia que cubría este lugar sagrado, pero mucho más grande. Caminé hacia él, pero choqué contra una pared invisible. Al presionar A, apareció una caja de texto, pero no había ninguna descripción ni mensaje de observación. Solo decía: ¿estás seguro? Con una opción de sí o no. Tragué mi miedo y presioné sí con cautela. La pantalla se fundió a negro. Apenas regresó la imagen, comenzó una escena. El charco de baba empezó a expandirse lentamente mientras unos sonidos viscosos y nauseabundos se escuchaban por los parlantes. La masa se agitaba, como si algo intentara salir de ella. Y fue entonces que los vi. Mi corazón casi se detuvo. Los mismos ojos azul pálido y diminutos de mi sueño aparecieron, y luego la figura a la que pertenecían comenzó a elevarse, empapada en esa sustancia oscura. Al observar más de cerca, finalmente pude ver la identidad de la figura. En cuanto vi su pequeño cuerpo redondeado y las orejas en forma de V, lo supe al instante. Era una especie de bikini monstruoso. La cámara se acercó a su rostro para luego alejarse bruscamente cuando esa abominación soltó un chillido distorsionado, como un grito de Banshee, que me revolvió el alma. Rápidamente volví a la realidad al ver que había comenzado una batalla contra esa figura sombría, cuyo nombre no traía ningún alivio. Ha aparecido el vacío. Ese ser con forma de bikini lanzó otro grito desgarrador mientras yo mandaba a mi primarina, llamada MJ, al campo. La música no se parecía a nada que hubiese escuchado jamás en un juego de Pokémon. Una mezcla de tambores intensos, cuerdas y metales caóticos, con una atmósfera casi demoníaca. Estaba paralizado. ¿De verdad podía vencer a esa criatura? ¿Acaso podía siquiera luchar? Presioné el botón de luchar e intenté que MJ usara fuerza lunar. O mejor dicho, intenté, porque lo que vi fue a Primarina temblando y sudando, con un icono de gotas, antes de que apareciera un cuadro de texto. MJ está demasiado asustada para moverse. Mis ojos se abrieron de par en par en cuanto vi el mensaje. No. No, 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 no. Esto no puede estar pasando ahora. Observé cómo la entidad hacía su movimiento. El vacío usó agujero espacial. El bikini se hundió en el charco bajo él y se deslizó hacia MJ. Sin embargo, en lugar de simplemente golpearlo, lo agarró con fuerza, arrastrándolo consigo hacia el agujero antes de volver a su posición. Cuando se asentó, MJ ya no estaba. Otro cuadro de texto apareció. MJ ha sido consumido por el vacío. Apreté con fuerza la 3DS en cuanto apareció el mensaje. MJ no podía haberse ido. Era imposible.
Fue entonces cuando envié a mi siguiente Pokémon, mi Toucanon. Buddy. Intenté usar pico cañón, pero solo apareció el mismo mensaje de antes, dejándome entre la espada y la pared. Buddy está demasiado asustado para moverse. Observé cómo el monstruo cubierto de moco usaba de nuevo agujero espacial, arrastrando a otro de mis amigos justo frente a mis ojos. El mismo mensaje volvió a aparecer. Buddy ha sido consumido por el vacío. Después de eso, el patrón continuó. Enviaba un Pokémon, intentaba atacar, estaba demasiado asustado, y terminaba siendo arrastrado al vacío. Y yo. Yo solo podía mirar cómo todos mis amigos eran arrebatados de mí. Falzar ha sido consumido por el vacío. Rose ha sido consumida por el vacío. Masamune ha sido consumido por el vacío. Lo cual, por supuesto, me dejó con una sola opción. X. Lo envié al combate, y vi cómo temblaba ligeramente antes de que apareciera el eterno cuadro de texto. Sin embargo, este mensaje era diferente. X está asustado, pero listo. Al seleccionar luchar, hice que X usara trueno, rezando a cualquier dios que pudiera oírme. Pero parecía que mis plegarias fueron ignoradas. X usó trueno. No surte efecto contra el vacío. Todo había terminado. Incluso si podía atacar a esa cosa, nada podría hacerle daño. Me había quedado sin opciones. Al menos eso creía. Hasta que probé el botón de huir. En cuanto lo presioné, la pantalla se desvaneció en negro. Sin ningún mensaje que indicara si podía escapar o no. Todo, incluso la música, se apagó en la oscuridad. Cuando la imagen volvió, el Victini cayó lentamente de espaldas en la sustancia negra, sus ojos se apagaron antes de desaparecer por completo. Justo cuando creí que estábamos a salvo, una repentina ola de esa sustancia se disparó hacia adelante, dirigiéndose directamente a X. No pude contener mis emociones en ese momento y grité con todas mis fuerzas. X, sal de ahí. En ese instante, mi personaje saltó frente a X, arrojándolo fuera de la ola de oscuridad antes de ser él mismo devorado. X se desvaneció en un destello de luz amarilla mientras volaba hacia arriba y dentro de mi peluche de Pikachu. Me quedé mirando cómo la ola crecía hasta un tamaño monstruoso antes de estrellarse contra la pantalla, cubriéndola por completo de sombras. Me di vuelta para ver a X, un desastre tembloroso con lágrimas corriéndole por el rostro. No pude evitar estirarme para abrazarlo, sabiendo que estaba completamente agotado por la experiencia. Pero parecía que el viaje aún no había terminado. Una última sorpresa nos aguardaba a mirar nuevamente la 3DS. Mirando fijamente la pantalla oscura, X y yo observamos con tensión, queriendo asegurarnos de que nada lo siguiera. Después de 1 o 2 minutos, finalmente pude respirar y estiré la mano para cerrar esa maldita consola. Pero justo cuando mis dedos tocaron la 3DS, apareció algo atroz. De repente, la cara horriblemente mutilada del Victini estalló en la pantalla. Su pelaje era de un gris apagado y sus orejas del mismo azul pálido y helado que los puntos flotantes en sus vacías cuencas oculares. Más de esa sustancia negra goteaba de todos sus orificios, incluida la torcida y vacía sonrisa que adornaba su rostro. En cuanto apareció la cara, su chillido resonó una vez más mientras un texto emergía. Todo será consumido por el vacío. Grité con todo el terror de mi alma antes de cerrar la 3DS de un golpe, quedándome allí, jadeando, temblando, atrapado entre el miedo y la angustia. Miré a X. La expresión en su rostro lo decía todo. Esa cosa era la que lo había llevado a terminar en el limbo. A lo que llama el vacío. Me recosté y me quedé mirando al techo. El mundo de Alola había desaparecido. Arrasado por la oscuridad del vacío. Mi mundo de recuerdos felices se había convertido en un páramo negro como la tinta, y no teníamos idea de qué hacer al respecto. Al menos hasta que recordé el correo que recibí esa mañana. Saqué mi celular y busqué el mensaje, enfocándome en el archivo adjunto. X se acercó a mí, abrazándome el brazo como si él fuera el peluche ahora. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó con un hilo de voz. Miré el nombre del archivo adjunto. Una grieta en la realidad. Apreté a X contra mí para analizarlo juntos. Mi respuesta fue directa, llena de furia y determinación. Vamos a necesitar ayuda con esto.